Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo, sus hermanas y hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes en estos momentos la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa muy lleno de bendiciones para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al estar con Jesús, al escuchar su palabra y al pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la fuerza, el poder para vivirla, nosotros comenzamos a experimentar presencia de Dios en nuestra vida de una forma maravillosa. Así es, bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por este comienzo de año y quiero pedir muy particularmente por Puerto Rico, que ha sufrido una catástrofe terrible, un terremoto que ha destruido muchos hogares y hasta ahora pues ha habido una víctima. Esperamos que no haya más, pero pedimos al Señor por esa persona, por sus familiares y por todos los hermanos de Puerto Rico, que el Señor les bendiga en abundancia. En estos momentos, hermana, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Y nos olvidamos, mi Dios, de que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nunca nos prometió un jardín de flores para aquellos que te amamos, Señor, para aquellos que te seguimos, para aquellos que te hemos dado el corazón, mi Dios. Si alguien sufrió, si alguien padeció, fue Jesús nuestro Señor. El sufrimiento, mi Dios, nos hace conscientes de que la vida es frágil, de que por muchas seguridades que tengamos en la vida, hay un momento en que o la mayoría de esas cosas se pierden o todo se pierde, Señor. Por eso tu palabra nos dice, Señor, busca en el reino, es decir, que te busquemos a ti, Señor, que eres el Rey. Y que nosotros, sometiéndonos a ti, mi Dios, podamos encontrar el propósito y la razón de nuestra vida, que eres tú, mi Dios. Señor, haznos conscientes que el mañana no nos pertenece, que es el hoy al que tú nos das, tu presente, tu regalo, es hoy, Señor. Para que nosotros, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, podamos de verdad comenzar a vivir una vida nueva, una vida entregada a ti, una vida sometida a ti, una vida en que podamos decirte, Señor, quiero amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero ponerte a ti como prioridad de mi existencia. Y yo sé, mi Dios, que aunque tenga problemas y situaciones difíciles, y aún dolor, Señor, y pena, si estoy en tus manos, Señor, si estoy en tus manos, Jesús, no hay problema que me haga vencer. No hay tempestad que me hunda, Señor. No hay situación, por adversa que sea, que me quite la vida, porque la vida eres tú. Y si te tengo a ti, mi Dios, tengo vida, tengo esperanza y tengo de ti la gloria. Bendice, mi Dios, a los hermanos de Puerto Rico. Bendice, mi Dios, a los hermanos de Australia. Bendice, mi Dios, a todos tus hijos, cerca y lejos de nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, para que cimentando nuestras vidas en ti, podamos regocijarnos en tu presencia y darte gracias. Porque contigo la vida vale la pena, porque no solamente estamos en ti en el presente, pero estaremos un día contigo, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo
y felicidad eterna que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Pedimos, hermanas y hermanos, por la paz en el mundo entero, particularmente, pues, que las tensiones que hay en estos momentos en relación a diferentes países, que se calmen y que a través de nuestras oraciones haya paz en el mundo. Pedimos, como dije anteriormente, por Australia, para que cesen esos incendios y para que ya no hayan más destrucciones en ese continente. También pedimos al Señor por Puerto Rico y por todos aquellos que se sienten lastimados en alguna forma por algún fenómeno de la naturaleza o por alguna situación adversa, que el Señor los bendiga y los colme de santa paz. Quiero dar gracias a Dios por Graciela, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pide oración por su hermano Ismael, que el Señor lo bendiga en abundancia, y pedimos al Señor que pronto pues, pueda estar recuperado. Por María de Virginia pide oración por Nicaragua en especial y por todos los inocentes que están presos a raíz de esta situación que está viviendo el país. Que Dios bendiga a Nicaragua y a todos los nicaragüenses y que haya paz y que Cristo de verdad llegue a ser Rey y Señor de los corazones de los nicaragüenses. Pedimos por Juanita de New Jersey, saluda al Padre y da gracias por los programas que le han ayudado en su crecimiento espiritual. Juanita, es un gusto poder servirles a ustedes, que el Señor te bendiga y gracias por ese agradecimiento de parte tuya. Elisa de Albertville, Alabama, pide oración por su hijo Rubén, que Dios te bendiga, Rubén, que Dios te bendiga a ti, Alicia, también, y a toda tu familia. Y Jesús de León, Guanajuato, México, pide por sanación y recuperación de su cuñado Arturo, quien está en cirugía de los pulmones. Está muy agradecido con Dios porque le da permiso de ver y oír al Padre Pedro. Muchísimas gracias, mi hijo, que Dios te bendiga. Irma de Bloomington, en Minneapolis, pide por su hermana Leticia, que Dios le bendiga en abundancia hoy siempre. María de Los Ángeles, California, pide por su hijo Christopher, de 21 años, quien está en la cárcel, que el Señor le bendiga y que este sea un tiempo de renovación y de acercamiento a Cristo Jesús nuestro Señor. Y pedimos por ti, María, también y toda tu familia. Y quiero pedir por Juan, hermano de Víctor Navarro, que entregó su alma al Señor ayer, que él pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo, y que le dé mucha resignación cristiana y sobre todo mucha paz a toda su familia, Víctor, y a toda su familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les bendiga en superabundancia hoy y siempre. Y recordándoles que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes: página web, mensaje, vayan a mensaje1.com, número 1.com. Facebook, pueden ir a facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Ahora también estamos en Twitter y en Instagram, y la forma de comunicarse con nosotros a través de estos medios es yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tener en cuenta que los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre, pues por favor no le hagan caso, voten eso, descártenlo, porque nosotros nunca vamos a pedir apoyo o ayuda a través de estos medios sociales. Quiero compartir con ustedes, ya que estamos en estos tiempos pues celebrando algo muy importante, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Jesús es bautizado. Cuando Juan estaba predicando en el desierto y bautizando en el río Jordán, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era el propósito de Juan? ¿Para qué él predicaba en el desierto? Pues predicaba arrepentimiento. Predicaba que el perdón de los pecados venía a través del arrepentimiento de la persona, de un deseo de verdad de cambiar de vida. Y Jesús, sin embargo, viene donde Juan, y Jesús, el santo, el puro, el que no conoció pecado, aunque se hizo uno como nosotros, pero bien dice la palabra de Dios que no cometió pecados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Jesús es completo y totalmente humano, Jesús es también completo y totalmente Dios. Las dos naturalezas
en la persona de Jesús, la humana y la divina. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús viene a pedir bautismo de parte de Juan? Porque Jesús comienza su vida pública precisamente a través de su bautismo. El bautismo de Jesús es como que el comienzo de la vida que Él va a llevar por unos 3 años, es decir, su vida pública, su vida de oración, su vida de prédica, su vida de sanación, de liberación, de reconciliación, esa vida nueva que Él viene a traernos a nosotros a través de toda su vida, comenzando con el bautismo. El bautismo es muy interesante porque es lo primero que Jesús hace, es pedir bautismo. Lo primero que hacemos en la iglesia cuando una criatura nace es bautizarla. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué bautizan a los niños si realmente los adultos eran a quienes a Juan bautizaba? Pero aclaremos un poco, hermanos, son 2 bautismos diferentes. El bautismo de Juan es muy diferente al bautismo que nos da Jesús a través de su iglesia, que es la iglesia que Él funda, que es la una santa, católica y apostólica. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, versículo 11, dice Juan lo siguiente: yo bautizo con agua. Es decir, el símbolo de la purificación, de la limpieza, cuando nosotros nos bañamos, pues usamos agua, ¿verdad? Y Juan usa agua, dice, yo bautizo en el agua y es el camino a la conversión, es decir, al cambio de vida, a dejar el pecado para comenzar a vivir en la presencia de Dios. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo y Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Es decir, el bautismo de Juan es arrepentimiento y está bueno, pero el bautismo del Señor es vida nueva. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua, que es el símbolo de limpieza, es el signo que usamos en la iglesia para bautizar, pero es el Espíritu Santo lo que recibimos, la fuerza de Dios, el poder de Dios, para más y más vivir sometidos a la voluntad de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, que es a través del bautismo que somos injertados en Cristo. Nos convertimos como en células del cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermanas y hermanos, cuando nosotros somos bautizados, nos sumergimos, porque eso es lo que significa el bautismo, sumersión, nos sumergimos en las aguas de la misericordia de Dios y dejamos de vivir solamente en lo material, en lo mundano, para vivir completamente sumergidos a Dios. Por eso es importante que la persona sea bautizada. Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y cómo vamos a estar injertados en Jesús? A través del bautismo. Una persona adulta que se bautiza, pues no solamente es limpia, purificada de sus pecados, pero Jesús, Dios, se hace parte de esa persona. Por otra parte, una criatura, un niño, una niña que no tiene pecado personal, pero que sí viene a una situación de pecado en el mundo, esa criatura es limpia de ese pecado original a través del bautismo y esa criatura se convierte en templo del Espíritu Santo, como bien nos dice San Pablo. Entonces damos gracias a Dios por el bautismo. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha llamado a ser parte de sí, sabiendo que en Cristo Jesús, siendo parte íntegra de Cristo Jesús, por el bautismo tenemos ya la posibilidad para toda la eternidad de una vida nueva en Jesucristo. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 205, este es el número, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito sea el Rey de Reyes, Jesucristo, alabado sea el Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de una persona anónima de Virginia. Adelante, por favor. Sí, señor Padre Pedro, yo lo veo siempre y me gusta todo lo que explica, y Dios lo bendiga y le dé mucha sabiduría. Gracias, mijo. Igualmente a ti, que Dios te dé un día feliz. Adelante, por favor. Primero Dios, gracias. Amén. Sí, la pregunta es, cuando los fariseos le preguntaron en Mateo 10 a Jesús, que le dijeron, es lícito que el hombre se separe de su mujer y se case con otra, pero Jesús les dijo a ellos lo que Dios, en el principio Dios unió al hombre y la mujer, y lo que Dios une no lo separa el hombre, porque mi motivo es esto, que yo me separé de mi señora y soy casado por la iglesia, y vivo con otra señora, y nosotros estamos, ¿cómo le puedo decir? Viviendo, pero así nomás, pero no puedo recibir, y pienso en casarme, divorciarme y casarme, pero cuando leo aquí el Evangelio de Mateo me pongo a pensar. Claro, claro. Y es el Evangelio según San Mateo capítulo 19. Y es el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado de divorcio para poderse divorciar? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que son ustedes. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otro, comete adulterio. Sí. Entonces, mi consejo para ti, hermano, primero que todo, te felicito, te doy gracias porque tú quieres hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y eso es bien importante, te felicito. Y lo que te pido, lo que te aconsejo es que vayas a ver al sacerdote de tu parroquia o a un sacerdote que le tengas confianza y que sepas que él de verdad va a tomar interés en ayudarte, porque lo que tienes que hacer es un proceso de nulidad de tu matrimonio por la iglesia. Eso no quiere decir que te vas a divorciar por la iglesia, no. La iglesia no acepta el divorcio, pero lo que hay que ver es si realmente tu matrimonio eclesiástico fue válido o no, fue un sacramento o no, fue de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y eso solo pues hablando con el sacerdote y que él te explique y que te dé pautas a seguir para que tú prepares tu caso. Y el caso es muy sencillo de preparar. Es usualmente pues unas 2 páginas escritas pues a máquina y explicando, ¿verdad?, cómo fue que ustedes se conocieron, por qué se casaron, cuando se casaron, si había algún tipo de problemas en el matrimonio desde el principio, si vinieron después. En otras palabras, para que los jueces del tribunal eclesiástico puedan ver cómo ayudarte. Y entonces van a requerir 2 testigos, 2 personas que en alguna forma fueron conscientes de qué fue lo que pasó durante el matrimonio de ustedes, la relación de ustedes, etc. Y eso se presenta al tribunal metropolitano, es decir, al tribunal de la diócesis o arquidiócesis, para que examine el caso. Y la iglesia es muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que dice la palabra de Dios aquí, que lo que Dios ha unido el hombre no lo separe. Pero tal vez nunca hubo un matrimonio en tu relación con tu esposa. Y ustedes se casaron por la iglesia, es decir, la parte externa estaba ahí, pero la parte interna, es decir, con la disposición con que ustedes dos fueron ante el altar de Dios para casarse, eso hay que revisarlo. Yo te felicito de nuevo y te pido que hables con un sacerdote de tu confianza para que él te ayude, para que tú puedas, en un futuro, si Dios así lo permite, y ojalá que sí, que tú puedas casarte ante Dios por primera vez, porque ya el otro pues ya está nulo, es decir, no existe. Ánimo y adelante, Dios te cuide. Vamos a presentarles a ustedes unas fotos del último peregrinaje que hicimos a Italia 2019, que estuvo, mire, para chuparse los dedos. Así que aquí se las presentamos con todo cariño. Bendito sea el Señor, el Hospital del Padre Pío, y este es el Hospital de la Misericordia, ¿sí?
el Padre Pío tenía una visión, y la visión era de que hubiera un hospital donde todo el mundo se sintiera acogido, donde todo el mundo se sintiera que era importante. Y los médicos que usualmente cuidan ese hospital, pues no cobran, lo hacen todo de gratis. Es algo maravilloso. Estamos también aquí en la Gruta del Ángel, cerca de San Giovanni Rotondo, y aquí se le aparece el ángel al Padre Pío, y pues es un lugar muy acogedor, muy hermoso, y ahí está su servidor, sí, con cara de niño travieso, no sé por qué, pero bueno, estamos aquí prendiendo una vela, pidiendo por todos ustedes y pidiendo por la conversión del mundo entero. Ahí vamos, éramos 124 personas que estamos en el peregrinaje, bendito sea Dios. Estamos ¿cómo se llama? Bueno, en el Castel Gandolfo, ¿sí? Que realmente pues es un pueblo muy bonito. Aquí están las reliquias del Padre Pío. Es increíble como el cuerpo del Padre Pío está prácticamente incorrupto. Yo no vi ningún defecto, ninguna mancha. Aquí están los guantes que él usaba, sobre todo cuando tenía esas hemorragias sanguíneas. Aquí está la iglesia nueva del Padre Pío, algo hermosísimo, enorme, ¿sí? Todo esto es parte de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío vivió mucho tiempo, donde sirvió por mucho tiempo y donde él muere, ¿sí? Donde le entrega su alma al Señor. Así que pues algunas de las fotos para hacer memoria. Y este año, si Dios así lo permite, vamos a ir a Tierra Santa en octubre. Así que para más información le vamos a dar todos los detalles al final del programa. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sigo confundido. ¿Por qué el Papa Francisco recibió en el Vaticano 2 ídolos de parte de los indígenas del Amazonas y los puso en una de las iglesias de Roma? ¿Es que acaso la idolatría no es pecado? José Antonio, Río de Janeiro, Brasil. José Antonio, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Pues definitivamente la idolatría es pecado. Pero al fin y al cabo la idolatría no solamente es cuestión de imágenes. La idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Y José Antonio, en una forma u otra, todos somos idólatras. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Si alguien se mezcló con los idólatras, fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 6, lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Jesús, que compartía la naturaleza divina, es decir, con el Padre, con el Espíritu Santo, no consideró indebida su igualdad con Dios. Sin embargo, se rebajó a nada y tomando la condición de siervo se hizo semejante a los hombres. Jesús no esperó a que nosotros estuviéramos en su nivel para aceptarnos, sino que Jesús se rebaja. Jesús se rebaja, se hace nada, para que Él pueda, si así le permitimos, elevar nuestra dignidad a su propia dignidad. Jesús come con los fariseos, Jesús anda con las prostitutas, con los borrachos, con los recaudadores de impuestos. El puro, el santo, se mezcla con lo impuro. ¿Para qué? Para depurarlo. Para hacerlo de verdad imagen y semejanza de Dios, que es el propósito por el cual Dios nos crea. Para que seamos espejos de su divina presencia en este mundo que por amor Él nos da. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho algo muy parecido. Y no estoy tratando de defenderlo. Simplemente es la realidad. Si el Papa Francisco hubiera rechazado a Pachamama, si hubiera rechazado el regalo que le daban estos indígenas, lo que hubiera hecho el Papa es que hubiera creado un antagonismo mucho más fuerte del que hay en estos momentos. Y lo más probable es que nunca en un futuro aceptarían la fe en Cristo Jesús.
¿Qué es lo que hace el Papa? El Papa no es que se rebaja, sino que el Papa se hace uno con ellos. Como decía San Pablo, yo tengo que hacerme uno con todos para llevar a todos a la presencia de Jesús. Y eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Es decir, aceptarlos, pero no para dejarlos donde están. Dios te ama tanto que te acepta donde está, pero Dios te ama tanto que no quieres que te quede donde estás. Dios quiere levantarte, Dios quiere sanarnos, Dios quiere elevarnos a su propia dignidad como hijos de Dios que somos. Entonces, el Papa tiene un interés en el área de la Amazonia. Y el interés es de que aquellos que no conocen a Jesús, que lo lleguen a conocer. De nuevo, si el Papa hubiera rechazado el obsequio que le daban a él, lo más probable es que esta gente se hubiera cerrado de tal manera que no hubiera quedado nada que ver ni con la fe, ni con Jesucristo, ni con nada. Pero sin embargo, hay una apertura, bendito sea Dios. Hay una relación más estrecha, bendito sea Dios. Y hay posibilidades de que más misioneros vayan a la selva del Amazonas para llevar la presencia de Cristo, la palabra de Cristo, el amor de Cristo a tanta gente que está buscando la verdad y que todavía no la acaba de encontrar, que es al Señor Jesús. Si el Papa optó por poner esas imágenes en la iglesia de Santa María, no fue por otra cosa, sino para que el mundo entero orara por la conversión no solamente de los indígenas en el Amazonas, pero por todos nosotros. Que dejemos nuestros ídolos a un lado, que dejemos nuestros rencores, que dejemos nuestros desprecios, que dejemos nuestra falta de amor, que dejemos nuestras lujurias, que dejemos nuestros odios, que dejemos todas esas cosas que son ídolos, porque todo aquello que toma el lugar de la voluntad de Dios se convierte en un ídolo en nuestra vida. Que el Papa con su enseñanza nos haga reconocer que somos hermanos y que poquito a poco, ayudándonos los unos a los otros, poniéndonos en el nivel de la otra persona, es que podamos juntos elevar nuestra dignidad a la misma dignidad de ese que se rebajó para hacerse uno con nosotros y como nosotros para elevarnos a su propia dignidad, a su propio ser, a su propia presencia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, comencé a arrodillarme para recibir la comunión. Pasado un tiempo, el padre me lo prohibió. También lo hacía mi hijo de 11 años y mi esposo. En mi casa estábamos en shock, pues es una sensación inexplicable que un sacerdote prohíba una expresión de amor a Jesús. Por favor, deme su opinión acerca de la comunión en la mano. Dios lo bendiga. Cecilia. Cecilia, muchísimas gracias. Disculpa. Yo no sé por qué ese hermano sacerdote prohibió que recibieras la comunión de rodillas. La Santa Sede bien lo ha dicho, que las dos maneras de recibir, tanto de pie como de rodillas, es perfectamente válido. Cuando uno está de pie, lo que significa es que estamos en victoria delante de ese que nos ha ganado la victoria a través de su pasión, muerte y resurrección, que es Jesucristo. Y cuando estamos de rodillas, lo que implica, lo que quiere decir es que estamos reconociendo la presencia de ese que es muy superior a todo lo que existe, que es Jesús, que es Dios. Yo, siendo ustedes, en vez de guardar rencor o guardar enojo o guardar dolor en el corazón, pide una cita para hablar con él y pregúntenle sin ningún tipo de pleito ni nada por el estilo, ni de reclamación ni de nada. Pregúntenle por qué él hizo eso. Y después ustedes, cuando tengan esa información, vayan a casa, oren y vean si ustedes quieren pues continuar en esa parroquia particular o si prefieren irse a otra parroquia. Pero no guarden ni dolor ni resentimiento en el corazón, porque no vale la pena. Y tal vez ustedes le pueden decir una palabra de aliento, de esperanza a ese sacerdote y decirle que, pues, que muchísimas gracias por llamar la atención, pero que ustedes quieren seguir recibiendo la comunión de rodillas porque al fin y al cabo quieren exaltar y glorificar a ese que lo merece todo, que es el Señor Jesús. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, bendiciones.
Quisiera saber cómo explicar por qué el malhechor crucificado al lado de Jesús se salvó sin confesarse. Los protestantes usan esto para decir que solo con creer en Jesús basta. Gracias por su ayuda aclarando esto. Yesenia, desde Florida, Estados Unidos. Yesenia, que Dios te bendiga. Pues el que tiene poder para absolver nuestros pecados es Jesucristo. Y el que nos conoce completo y totalmente, pues es Jesús. La palabra de Dios, si nosotros vamos, por ejemplo, al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice aquí, porque Dios no ve las cosas como los hombres. Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, es decir, en lo exterior, pero Dios ve el corazón. Qué tremendo, ¿no? Dios ve el corazón. ¿Y qué es lo que estaba viendo Dios? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús en aquel hombre que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Está viendo el corazón de una persona arrepentida. ¿Para qué el Señor Jesús le dice a sus apóstoles en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 23, lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que ustedes no perdonen no será perdonado? Porque esas personas, esos primeros discípulos de Jesús, esos apóstoles, van a actuar en el nombre de Jesús. Cuando uno actúa en el nombre de Jesús, uno actúa con la autoridad de ese que lo manda. Y por eso cuando hablamos del bautismo, hablamos de bautizar en el nombre de Jesús, pero quiere decir con la autoridad de Jesús, porque al fin y al cabo vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad para bautizar? Aquellos enviados por Jesús. Y aquellos sucesores de aquellos enviados por Jesús. Entonces, cuando el hombre que estaba al lado de Jesús le dice, acuérdate de mí, lo que Jesús está viendo es el corazón de esa persona. ¿Por qué Jesús deja a los primeros discípulos y a sus sucesores para que continúen su misión de reconciliar, de perdonar y de devolver la dignidad de hijos de Dios a aquellos que se han apartado a consecuencia del pecado? Porque Jesús quiere que todos nos salvemos. Sencillo como eso. ¿Qué pasó con el otro? No sabemos. Porque no hubo diálogo entre Jesús y la otra persona que estaba también crucificada. Entonces, ¿qué decirle a los hermanos protestantes? Que la confesión es necesaria. Pero para que la confesión sea necesaria, el arrepentimiento tiene que ser necesario también. Y que a través de ese arrepentimiento, aquel que había pecado tanto, me imagino yo, al que llamamos el buen pastor, el buen ladrón, Dimas, recibió la promesa de que hoy mismo, porque para Dios no hay tiempo, hoy mismo estaría con Dios, con Jesucristo, en el paraíso. Tenemos en estos momentos una llamada de una persona anónima desde Nueva York. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Padre Pedro. Quisiera preguntarle, o que no preguntarle, sino decirle, mire, yo toda mi vida he sido cristiano y católico. Ajá. Y quería preguntarle, hace como 8 o 9 meses vengo pasando por una depresión terrible, ajá, una depresión muy mala. Entonces, después de 3 o 4 meses de ir a los médicos y ir a los doctores y a todas partes, bueno, en un acto de desesperación, vamos a ponerlo así, acudí a un curandero. El curandero no me pudo ayudar nada. Ahora tengo miedo que si acudo, usted sabe, a mis oraciones que he venido haciendo desde que caí en esta depresión, pues entonces no sea oído por Dios o por Jesús. Mira, primero que todo, felicidades por tu honestidad, te agradezco muchísimo. Y sabes una cosa, que Dios nos ama donde estamos. Como estaba diciendo anteriormente, Dios nos ama donde estamos, pero Dios nos ama tanto que quiere levantarnos de nuestras caídas, de nuestras miserias. Para eso vino Jesús al mundo,
para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Y por eso Jesús va a la cruz, para recibir en su propia carne la consecuencia de todos nuestros pecados, para liberarnos, para salvarnos, para darnos vida nueva. Mi consejo para ti está dividido en dos partes. Primera parte, ve a confesarte. Ve a confesarte y recibe del Señor Jesús esas palabras que te va a decir el sacerdote: vete en paz, estás perdonado. Vete en paz. Y de verdad que recibas esa paz del Señor Jesús. Y que le des gracias al Señor Jesús porque ya ese pecado ha sido borrado de la presencia de Dios. Y lo segundo que te aconsejo es que aumentes tu oración. Cuando nosotros oramos, el Señor nos da la gracia para fortalecer nuestro interior. Y cuando pasamos situaciones difíciles, a pesar de las tempestades y a pesar de los problemas y obstáculos que podemos pasar en nuestra vida, si sabemos que estamos en las manos de Dios, mira, nos reímos de los problemas, nos reímos de las situaciones difíciles. Por eso, algún santo habrá dicho: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. A medida que tú oras y te afianzas en Jesús, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Hermano anónimo, ora, ora. Y si no tienes ningún tipo de oración que puedas decir, di esa oración que sale del corazón, que es una oración que cambia corazones y cambia vida. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, un pecador. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, un pecador. Y dilo cuantas veces sea necesario al día, pero dilo consciente de que Dios está escuchando tu plegaria y que Dios te está fortaleciendo y llenando tu corazón del gozo que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Que Dios te bendiga. Ojalá que algún día me llames para decirme: Padre, ya mi vida es otra, ya mi vida es relativamente una vida centrada en Cristo Jesús. Vamos entonces a tomar un descanso. El número telefónico para que nos llamen: 205-271-2924. 205-271-2924. Venimos en cuestión de momentos, así que hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Yo no sé qué tal pasaron ustedes la Navidad y el principio de año, pero ruego al Señor que hayan tenido una hermosísima época de bendiciones copiosas para ustedes y para todos ustedes queridos. Así que mis oraciones están con ustedes, que Dios los bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una confesión de vida, ¿se deben confesar los pecados ya confesados? ¿Y cómo saber si tenemos un dolor certero de ellos? Guadalupe. Guadalupe, yo creo que esta respuesta es bastante corta. Primero que todo, ya los pecados confesados ya no hay que confesarlos más, ¿verdad? Ya están confesados, es decir, ya están perdonados y Dios se ha olvidado de ellos. La razón por la cual nosotros hacemos una confesión de vida de vez en cuando, que es muy buena, es simplemente para recordarnos lo débiles que somos, no para echarnos tierra encima, ni para lastimarnos de ninguna forma, simplemente para reconocer que si bien es cierto que somos débiles, somos personas que con mucha frecuencia pues caemos en cosas que no debemos de caer. También recordarnos que la misericordia de Dios es infinita, que Él levanta al caído, que Él sana al enfermo, que Él libera al que está atado y que Él salva al que se siente fuera de Dios y que se siente marginado. Esa es la confesión de vida, lo que tú quieras decir, lo que realmente te haya pesado, te haya lastimado o haya lastimado a otras personas, pues sería bueno confesarlo, ¿sí? Pero es decir, más que otra cosa, es reconocer mi debilidad ante la vasta misericordia de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Yo creo que sí. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy Elena. Contésteme algo. ¿La cruz que venimos a cargar todos es por la cruz que le hicimos cargar a Jesús?
La palabra de Dios nos habla, Elena, en el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 5, que es Jesús quien asume todas las consecuencias, el peso de nuestro pecado sobre su cruz. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos libres. Entonces, la cruz que nos presenta la iglesia es la cruz de Cristo. Es el símbolo más fabuloso, más maravilloso del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Entonces, en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, pues el Señor nos recuerda que es Jesús, al fin y al cabo, quien va a asumir todos nuestros pecados clavándolos en su cruz. La cruz que el Señor nos pide, por otra parte, es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, es el negarnos a nosotros mismos, es decir, es no vivir haciendo lo que nosotros queremos según la carne o según lo que nos dice el mundo, sino que vivir según la voluntad de Dios. Y eso muchas veces implica una cruz. ¿Y qué es una cruz en este caso? Pues es renuncia al mal, renuncia al pecado, renuncia a todo aquello que nos aparta de Dios. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos otra pregunta con una respuesta que vamos a dar. Adelante, por favor. Padre Pedro, uno de mis hermanos de 19 años se refugió en una amiga suya cristiana evangélica, quien ha estado tratando fuertemente de cambiarlo de iglesia a lo que parece que él está cediendo. ¿Está mal que yo ore para que él no sea un cristiano evangélico? Me da miedo que eso traiga división en la familia. En espere su consejo, Majoli, de Panamá. Que Dios te bendiga, pues muchísimas gracias por tu pregunta y sobre todo por tu deseo de ayudar a tu hermano. Mira, cuando no estamos firmes en la fe, cualquier viento de doctrina nos lleva al error. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, bien claro nos dice que Jesús establece una sola iglesia. Que tu hermano le pregunte a su novia, ¿quién fundó su iglesia? Porque si realmente es honesta consigo misma, se va a dar cuenta que fue un hombre o fue una mujer que instituyó esa iglesia y no fue Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás trata de dividir el cuerpo de Cristo, trata de destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que no solamente Jesús establece su iglesia, que es la iglesia una santa, católica, apostólica, pero es una promesa. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, la iglesia, por muchos golpes que reciba, la iglesia se va a mantener firme como foco que alumbra a todos aquellos con la luz de Cristo. Entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, bien claro, orando al Padre, Jesús le suplica a su Padre Dios, Padre, que un día sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, Padre, el mundo creerá que tú me has enviado. Muchas veces, desafortunadamente, los hermanos no católicos piensan que evangelizando con doctrinas que para ellos son verídicas, pero que realmente no lo son, que están haciendo un favor a la humanidad, que le están haciendo un favor a otra persona. Pero desafortunadamente están yendo en contra de la voluntad de Jesús, que quiere que todos seamos uno, como Él es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojalá que esto te haya ayudado. Sigue, insiste, pero con mucho amor y sobre todo con tu ejemplo de vida cristiana. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Y en segundo lugar, ¿es posible que alguien pueda perder el alma o espíritu de una persona mediante rituales satánicos sin que la otra persona esté involucrada, pero que tengan cabellos y fotos de la persona? De ser así, ¿qué se puede hacer para revertir esos rituales? Muchas gracias, María, desde México. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué se puede hacer para no ser afectado por esos rituales, no creer en ellos? No creer en ellos. El momento que tú empiezas a dudar y a creer que tal vez haya poder en esas cosas, tú le estás dando poder a esas cosas para que influyan sobre ti. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? En la carta del apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Recuerden, el que está
dentro de ustedes, que es Jesucristo, es mucho, 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 mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás. Y si Dios está contigo, como dice San Pablo, nadie puede estar en tu contra. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo importante es que lo creas. Porque si no lo crees, entonces comienza la duda a anidar en tu corazón y comienzas tú a dejar que el maligno se meta dentro de ti y te haga caer pensando que eso que te están haciendo tiene poder para afectarte y aún para destruirte. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses nos dice algo tan hermoso. Dice que el que no carga con su cruz, y hablando también de lo anterior, el que no carga con su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aquí en este caso cargar con la cruz de Jesucristo? Creerle a Jesús. Te pueden decir 20,000 cosas, pero tú vas a rechazar todas esas cosas en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para aceptar la voluntad de Jesús, aunque pienses que tu vida está tan mal como el hermano que llamó, que fue a ver el curandero, y que pongas tu confianza en Jesús. ¿Para qué? Para que sea Jesús quien habitando en ti, llene de ti tu vida en el poder del amor de Dios. Así que adelante, porque con Dios hay victoria. Tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, lo respeto y quiero mucho. Me encanta su programa. ¿Podría explicarme qué es la Reina Valera? Pues resulta que tengo ese libro. ¿Es católico? Y si no lo es, ¿qué puedo hacer con él? ¿Lo tiro? Gracias. Marcio, Estados Unidos. Muy agradecido, amigo. La Reina Valera, pues es realmente la traducción de la Biblia en inglés King James, ¿verdad? Es Biblia protestante. Tiene 7 libros menos en su biblioteca. La palabra Biblia significa biblioteca. Tiene 7 libros menos que lo que tiene la Iglesia Católica. Y esos libros son Tobías o Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. Esos libros en su totalidad fueron escritos en griego. Y los judíos, una escuela judía no los aceptó. No los aceptó. Son libros del Antiguo Testamento, pero una escuela judía llamada la Septuaginta no los aceptó. Otra escuela judía llamada de Alejandría sí los aceptó. Y realmente pues esos fueron los libros que usaron los primeros apóstoles. Incluso Jesús tiene algunas palabras que vienen de esos libros que son excluidos por los protestantes y que fueron excluidos en algún tiempo por la escuela judía de la Septuaginta. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Primero que todo, que porque estén escritos en un idioma diferente, no dejan de ser no solamente inspirados por Dios, pero no dejan de ser palabra de Dios. Y nadie, pero nadie, si la Iglesia reconoce estos libros, desde el 385 en el Concilio de Cartago, si los reconoce como no solamente inspirados por Dios, sino que palabra de Dios, ¿quién es Martín Lutero para decir que esos libros hay que quitarlos de la Biblia? Eso fue lo que hizo él. Los quita de la Biblia, que era la Biblia católica. Es decir, la Biblia aceptada por la Iglesia de Jesucristo. Entonces, de ahí sale la Biblia King James en inglés y la Biblia Reina Valera en español. Sino 7 libros del Antiguo Testamento que hemos mencionado. ¿Qué hacer con esa Biblia? Yo no la tiraría, porque al fin y al cabo es palabra de Dios, aunque no tenga esos 7 libros. La guardas, la puedes usar como referencia en algún momento, pero no es la Biblia completa como la conocemos nosotros en la Iglesia Católica. Quiero decirles que voy a estar con el favor de Dios en San Pedro Sula, Honduras, el sábado 22 de febrero de este año, en el Expocentro a las 2 de la tarde, patrocinado por el grupo Hombres Nuevos y también por Radio Luz. Si viven por allá o si pueden llegarse hasta allá, los espero con brazos abiertos. También recordarles, hermanas y hermanos, que el próximo peregrinaje iba a ser a Tierra Santa este año, 2020, del 12 al 23 de octubre. Va a ser fabuloso. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes Canterbury Pilgrimages y hablen con Maciel Carrasco.
al número telefónico 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O comuníquense con Maciel a través del correo electrónico, su correo electrónico a maciel@canterburypilgrimages.com. maciel@canterburypilgrimages.com. También les invitamos para que ustedes nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, etc. Ustedes son los que hacen posible este programa. Diríjanse por favor a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos de ustedes que oran por este ministerio y también les pedimos encarecidamente y dándole gracias también por todos aquellos que apoyan económicamente y aquellos de ustedes que quieren apoyar este ministerio que tanto bien hace al mundo entero. Para más información sobre el Padre Pedro, lo que hacemos, etc., pueden ir a los siguientes medios sociales. Primero está Mensaje, que es la página web de este servidor, mensaje1.com, mensaje1.com. Está también la página de Facebook, facebook.com/Pedro Núñez, y les invitamos para que ustedes se unan a esta página, pues suscribiéndose a ella. Que el Señor nos bendiga en abundancia y por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.